Saludos, estimados participantes de la cátedra de Obligaciones 4. En esta oportunidad habla con ustedes la profesora Angélica Castellano, magíster, especialista, abogado, facilitador de la Escuela de Derecho. En esta oportunidad vamos a conversar con referencia a lo que es la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno y pago extinción. Cuando nosotros nos referimos a la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, podemos indicar que es la situación jurídica en donde se está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños causados a otro. La responsabilidad civil extracontractual es el incumplimiento culposo de una obligación que no deriva de un contrato o de convención entre agente y víctima. Dicha responsabilidad tiene lugar por hecho ilícito o abuso del derecho. Por hecho ajeno es el realizado por otra persona diferente de aquella que debe responder civilmente por sus actos ante un tercero. La responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, nos referimos también, como está establecido en nuestro Código Civil en el artículo 1190 y en el Código Penal en el 114, perdón, el ordinal primero. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la responsabilidad civil tiene unas consecuencias que caracterizan esta responsabilidad, ¿no? La cual expresa lo que es la culpa del civilmente responsable, presumida por el legislador, el iuris tantum, casos del padre o de tutor y del preceptor o artesano, y el iuris et de iuri en los demás casos. También dentro de la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno está lo que nos referimos el pago y la extinción, el cual la extinción es el efecto de cumplir con una obligación de dar, hacer o no hacer, que dicha obligación puede concluir por medio del pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, la confusión de los derechos del acreedor y del deudor y la compensación y la novación. También se caracteriza por su naturaleza. Tiene una finalidad y función de obligaciones que nacen para morir, pues su propio ejercicio produce su consumación y extinción. La muerte de una de las partes es una forma de extinción de las obligaciones. También hay unos medios para liberarse de la responsabilidad civil extracontractual. Podríamos nombrar el pago, obviamente, que es uno de los principales medios de extinción, que es el cumplimiento voluntario, obviamente, de extinguir la obligación, y el mismo es realizado por un tercero en nombre del agente o persona que cometió la falta y de dar fe de la reparación de los daños cometidos a un tercero. Dicho pago se realiza en las condiciones y términos establecidos por las partes o dadas por un tribunal. También está el consentimiento del deudor
¿verdad? Con el consentimiento del deudor, sin el consentimiento del mismo, eh, que obviamente, bueno, eh, también sabemos que si un tercero, o sea, como lo dice nuestro Código Civil, tiene esa voluntad de realizar el pago, este, el consentimiento del deudor no creo que sea negativo porque al contrario, o del mismo acreedor, no va a ser contrario a lo que es el pago. Obviamente va a haber esa aceptación para la extinción de dicha obligación. Hay unos elementos esenciales dentro del pago, ¿no? Está lo que es una obligación válida. Si es nula, obviamente el deudor no está obligado a pagar. Está la intención de pagar, el animus que le decimos nosotros, el animus solvendi, obviamente que es el deseo de extinguir la obligación. Están los sujetos del pago, obviamente que están descritos dentro de nuestro Código Civil venezolano y muchos autores en materia de obligaciones, como por ejemplo el doctor Maduro Luyando, que es uno de los autores que yo siempre recomiendo para la lectura e investigación en materia de obligaciones, y él mismo expresa que el solvens, hablando de los sujetos del pago, el solvens es aquella persona que puede efectuar el pago, y el accipiens, el acreedor o el que recibe el pago. Está el objeto del pago, obviamente, que es la prestación de vida, de dar, hacer y no hacer. También está el pago como tal, que es le llamamos también la imputación del pago, que es cuando entre el deudor y el acreedor existen varias obligaciones de igual naturaleza o de igual objeto, determinándose a cuál de ellas debe aplicar el pago efectuado. También dentro de esa característica está el pago con la subrogación, ¿no? La subrogación es cuando un tercero paga a un acreedor y éste asume la titularidad tanto de los derechos de crédito como las garantías. ¿Ok? Eh, también sabemos que del, la responsabilidad del deudor dentro de esa, de esa responsabilidad, por redundar de la palabra, sabemos muy bien que tiene que, el deudor obviamente tiene que ser responsable, ¿no? Está obligado contractualmente a realizar el pago de esa deuda que contrajo dentro de ese contrato, ¿no? Está también una situación que se presenta dentro de la responsabilidad civil extracontractual, que viene haciendo lo que es la novación. La novación viene siendo como la suplantación de una deuda por otra nueva, quedando extinta la primera. Puede ocurrir por un cambio de objeto o de la causa. Tiene también, obviamente, unos requerimientos importantes, que es la existencia de esa obligación, está el nacimiento de una obligación nueva que difiere de la anterior, y la novación también se usa para traspasar una deuda mediante de una novación por cambio de deudor. ¿Ok? También dentro de la novación existe otra característica de extinción
de la responsabilidad civil extracontractual, como es la compensación. Esta extinción se da cuando el deudor y el acreedor mantienen deudas recíprocas, ¿verdad? Se encuentran las clases, en este caso la legal, se extinguen por las cantidades, van a ir desapareciendo simultáneamente. Está la convencional, esta compensación se rige por la voluntad de las partes. Y está la judicial, que son declaradas la pretensión por el juez. Eh, es importante, es importante saber que eh, hay unos fundamentos importantes dentro de la responsabilidad civil por hecho ajeno, ¿no? Como es la complejidad, eh, ya que complejas por hecho ajeno ocurren cuando la persona que está sometida a la guarda, control y vigilancia o subordinación del civilmente responsable comete un hecho ilícito. Y el civilmente responsable tiene acción de regreso contra quien cometió el hecho ilícito. Eh, la responsabilidad civil extracontractual tiene características también muy importantes, ¿no? Y es una obligación eh, como lo dice el Código Civil, en materia de obligaciones, eh, tenemos que tener en cuenta que, que son obligaciones las cuales tienen consecuencias en el momento de su cumplimiento. El derecho civil también expresa que dentro de la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno, se refiere a dos tipos de obligaciones y a las consecuencias de su cumplimiento. Surge la falta también de cumplimiento de un contrato, por eso les digo que en materia de obligaciones, aquí lo que predomina es la responsabilidad de realizar el pago o de cualquier tipo de obligación que se ha hecho contractualmente, ¿no? Para eso está el contrato. En 1133 estipula las características del contrato. Lo que se acordó es una convención entre partes, se acordó una situación contractual, la cual va a generar una obligación, eso va a ser sine qua non. Inmediatamente que nosotros firmamos un contrato de venta de inmueble, obviamente, o de una opción a compra, ya nosotros nos estamos obligando a una responsabilidad, ¿no? A hacer unos pagos para luego ir a la firma definitiva de esa negociación. Eso genera por causar daño si no se realiza el pago. Obviamente le ocasiona un daño a otro sin que exista un contrato previo. Podría ser esa situación también. A veces no existe el contrato, pero existe la obligación. La responsabilidad civil contractual o la contractual, en este caso vamos a hablar de la contractual, deriva del incumplimiento de las obligaciones establecidas de un contrato. La responsabilidad contractual expresa que si un vendedor no entrega la mercancía acordada en un contrato de compraventa, incurre en responsabilidad contractual. Cuando hablamos de responsabilidad extracontractual, pueda que no tengamos obviamente un contrato, pero obviamente también estamos obligados porque se hizo de alguna forma de tipo verbal una negociación o una obligación. Eh, Hay también unos requisitos cuando hablamos del incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato, que viene siendo contractuales.
se debe probar la existencia del contrato y su cumplimiento. Obviamente, dentro del contrato va a estar establecido las cláusulas que nosotros vamos a necesitar para que se realice. Están unos requisitos, está una carga de prueba. Generalmente en la responsabilidad contractual se presume la culpa del incumplimiento. Obviamente, si nosotros realizamos un contrato de arrendamiento y tenemos meses que no pagamos, habrá la carga probatoria de que no se ha pagado. La diferencia de la responsabilidad civil extracontractual se origina por causar daño a otro sin que medie un contrato previo. O sea, hay diferencias. Ejemplo, si una persona causa un accidente de tráfico a otra, incurre, en la responsabilidad extracontractual, pero no se exime de realizar dicha obligación. También debe probar la existencia del daño, la culpa o la negligencia del causante y del nexo causal entre ambos. La responsabilidad civil extracontractual, en la prueba, el afectado debe probar la culpa del causante. Existe también, obviamente, un vínculo previo, ¿no? La responsabilidad contractual requiere de un vínculo contractual previo, mientras que el extracontractual no, pero sí existe cierto vínculo porque aunque no existe el contrato, si nosotros realizamos una negociación verbal, como lo dije anteriormente, sí existe una relación. Eh, los plazos, hay una prescripción también entre los plazos para reclamar la responsabilidad contractual y la extracontractual. Pueden ser diferentes. Obviamente, nosotros también tenemos que abocarnos eh, en hacer lectura con referencia a lo que es los criterios de los doctores. Está la doctora María Candelaria Guillén, está el doctor Maduro Luyando, que para mí uno de los mejores estudiosos en materia de obligación. Y en realidad, leyendo un poco con lo que es el criterio de estos autores, ellos resumen que la responsabilidad extracontractual se basa en el cumplimiento de acuerdos, mientras que la extracontractual se centra en la reparación de daños causados por acciones sin contrato. Imagínense ustedes. Por eso es que nosotros tenemos que ser previsivos en relación a lo que ¿cómo se llama? Lo que cuando vamos a tener un tipo de obligación, de relación, de negociación, lo mejor es realizar nuestros contratos escritos para que eso quede asentado, ¿no? Eh, entonces, sabemos que la regulación de ambas se encuentran en el Código Civil venezolano, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de la responsabilidad contractual, está en el 101 y siguientes. Y la extracontractual, su regulación está en el artículo 1902. Cuando nosotros nos estábamos refiriendo a los plazos de prescripción, la responsabilidad contractual tiene un plazo de prescripción de 5 años, mientras que la extracontractual tiene un plazo de prescripción de 1 año. También existen unos daños resarcibles. Obviamente, la responsabilidad contractual, los daños se deben reparar y están limitados por lo que estuvieran previstos en el contrato. Y la extracontractual no tiene límite, pues nuestro derecho prevé que independientemente de que hayamos actuado con la debida diligencia, debemos resarcir y reparar daños y perjuicios causados a un tercero dentro de esa negociación. Entonces, bueno, queridos participantes, espero que esta explicación sea de provecho académico para ustedes. Estoy a la orden. Cualquier duda que tengan con relación al tema. Y bueno, seguimos investigando, seguimos avanzando. Feliz culminación de trimestre. Entonces, estamos en contacto.